Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde habíamos quedado el otro día? En las vertientes del pensamiento inmanentista, ¿no? Sí. Sí, las cuatro que Llegué a enunciarlas nada más, pero no desarrollé nada. No, empezó a anunciarla y Ahí comentó empecé las últimas. a comentar brevemente cada una, ¿no? Fue el 5 de junio, ¿no? Llegamos a ver Fries en Alemania, Karl Popper. Claro, comenté un poco las dos primeras vertientes del pensamiento inmanentista, ¿no? Empirismo y Retomo desde ahí criticismo. entonces. Sí, corriente Bien. criticista hasta ahí. Claro, ¿no? bueno, sí. Criticismo kantiano. Claro, lo último que yo noté es acerca de Popper, Perfecto. pero Sí, bien. Estamos comentando las vertientes fundamentales del pensamiento inmanentista entre los siglos XVIII y XXI. Dijimos que había 4 grandes líneas y una quinta que nos queda por explicar y presentar inclusive, pero empecemos por retomar el hilo del tema recordando cuáles son esas líneas, ¿no? Dijimos que la primera es la línea empirista, positivista, neopositivista. Estaba desde el empirismo y sensismo del siglo XVIII, pasando por el positivismo, utilitarismo y evolucionismo del siglo XIX, así al neopositivismo del siglo XX con todas sus formas, ¿no? En el siglo XX ya esta vertiente confluye en lo que suele llamarse el lingüisticismo, sobre todo a través de la rama del lingüisticismo que se llama pensamiento analítico o filosofía analítica. La segunda línea es la que hemos llamado del criticismo. Que por supuesto tiene su punto de partida en Kant. Y partiendo del criticismo o idealismo trascendental kantiano, en el siglo XIX contiene todas las formas de criticismo y neocriticismo o de idealismo trascendental que se dan sobre todo en Francia, Italia e Inglaterra. Estados Unidos también tiene autores que integran esta línea. Y desemboca en el neocantismo del siglo XX. El neocantismo tiene a su vez varias vertientes, pero las dos más destacadas en la primera mitad del siglo XX son las dos grandes escuelas neocantianas alemanas, ¿no? La llamada escuela de Marburgo, el neocantismo de Marburgo, cuyos fundadores son Nathorp y Cohen, y que influye fuertemente en varios autores famosos, como son Ernst Cassirer,
Nicolai Hartmann, el español Ortega y Gasset, y en su primera etapa también Manuel García Morente, que luego, a través de su conversión filosófica y religiosa, ya transforma su mente hacia la verdad de la fe y de la filosofía cristianamente cultivada, ¿no? Don Manuel García Morente. Pero en su primera etapa, la etapa juvenil, digamos así, García Morente también es un epígono de la escuela kantiana de Marburgo, ¿no? El otro centro del neocantismo son las universidades de Heidelberg y Friburgo, ¿no? Por lo cual se lo suele llamar el neocantismo del sur de Alemania, ¿no? Para distinguirlo del otro. La Universidad de Marburgo está al nordeste de Alemania. Cuyos principales representantes fueron Rickert y Windelband. Sin embargo, el influjo de Kant es mucho más amplio que esto, porque más allá de las escuelas que se llaman el nombre de criticistas o neocantianas, ¿no?, ejerce influjo en autores muy notables en distintas ramas del pensamiento, como por ejemplo en todo lo que suele llamarse la escuela del positivismo jurídico, fundada por Hans Kelsen, cuyo planteo es claramente neokantiano. Él tiene influencia en la filosofía del derecho también. Sí, a eso me refiero, sí. Sí, el positivismo jurídico. Eso, claro. Sí, por eso dije, es decir, es una concepción de derecho totalmente inmanentista, radicalmente errónea, pero que tiene una presencia enorme en las facultades de derecho de nuestro país, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Es la matriz de la formación de gran parte de nuestros juristas y abogados. Sí, en la Universidad Nacional de Cuyo lo enseñan. Claro, en las universidades nacionales en general es la base de la formación. Los cursos de introducción al derecho suelen ser básicamente cursos de adoctrinamiento kelseniano, ¿sí? Lo cual es terrible porque, yo dije, estamos disponiendo las vertientes del inmanentismo, ¿no? El inmanentismo tiene su raíz en el iluminismo y por lo tanto en la negación del orden sobrenatural y del orden metafísico, o sea, del orden del ser, que queda sustituido por ¿qué? En el fondo, en la concepción kantiana, queda sustituido por una subjetividad trascendental que es puramente inmanente porque es humana, ¿no? Eso, si uno lleva eso al plano del derecho, ¿qué significa? Que no hay más derecho que las leyes que pone el hombre. Que se hace y deshace como se quiere. Que se hace y se deshace según el consenso humano, según lo que a la razón humana le parezca bien, ¿no? La elasticidad de la constitución de turno. Exacto. Entonces, y la idea misma de que las constituciones políticas son la ley suprema es una idea aberrante que viene del positivismo jurídico, ¿no? Entonces, usted no puede decir que algo es conforme a derecho, no porque cabe o no cabe en una constitución, si la constitución misma puede ser contraria a derecho, si es una ley humana, siendo ley positiva no necesariamente es justa. Es decir, esa mentalidad, ahí se ve muy bien el influjo del inmanentismo, ¿no? Que son formas de pensamiento que crean una mentalidad y crean hasta, diríamos, una civilización, porque están religiosamente sustentadas en el culto del hombre, ¿no? Esa es en el terreno político eso va unido a ¿qué? A la idea de que el hombre como pueblo o como lo que sea es el soberano. Entonces, si la autoridad política viene del hombre, la ley también viene del hombre, ¿no? No puede venir de otro lado. Y estamos en pleno inmanentismo. Y Kant es uno de los autores que alimenta esa corriente y esa mentalidad.
hasta el día de hoy. Hicimos también la clase pasada alusión a los contactos o intermediaciones entre estas dos líneas, ¿no? Que son muy frecuentes, ¿no? Porque no hay que olvidar que Kant expresamente dice que él deriva de Hume, ¿no? Que es Hume quien lo despierta del sueño dogmático y por lo tanto lo suscita a su mentalidad crítica. Quiere decir, lo hace iluminista, ¿no? De manera que hay una profunda afinidad entre esas dos líneas que se manifiesta en la existencia de autores intermedios que beben de la una y de la otra, ¿no? Como ya Fries dijimos, ¿no? O el empiriocriticismo de Mach, el renacimiento frisiano de Nelson, y de ahí llegábamos a Popper, al fin de la clase pasada, ¿verdad? Que dijimos que era básicamente de formación neofrisiana, ¿no? Y los trasfondos empiristas y kantianos de Popper son evidentes, ¿no? Basta leer la lógica de la investigación científica para darse cuenta que se mueve en el mismo horizonte de exclusión y supresión de la metafísica en el sentido tradicional y con una combinación de empirismo y criticismo, ¿no? En su doctrina acerca de la ciencia como conjetura falsable y su rechazo, incluso podríamos decir odio, a la noción metafísica de verdad. Ahora, él en estas corrientes iluministas que son el empirismo y el criticismo kantiano, hay un problema latente que no llega a explicitarse del todo, aunque en Kant ya adquiere cierta elaboración, que es el problema de la historia. Digo un problema latente o oculto, ¿por qué? Porque estos autores que elaboran una doctrina de la ciencia o del conocimiento humano en general, que garantice la inmersión del hombre en lo inmanente, ¿no? En lo secular, parten de una visión de la historia, es decir, con ellos ha llegado, como dice Kant, que es la ilustración, la madurez de la humanidad, ¿no? Hasta ahora la humanidad ha estado en la infancia y recién ahora se hace adulta a través de la racionalidad ilustrada, o sea, a través del iluminismo. Ya en Kant vemos aparecer también, además de esa conciencia de la historia, como autojustificante de estos pensadores, ¿no? Ellos se presentan a sí mismos como la culminación de la historia, ¿verdad? Son la luz que viene, que llega. Objetivamente hablando, lo que hay detrás de esto es una secularización de la visión teológica de la historia, ¿no? Pero eso que está en el fondo, de alguna manera empieza a aflorar ya en Kant. En Hume aflora solamente en la elaboración de una historia particular, como es su historia de Inglaterra, ¿no? En la cual, por supuesto, aplica un esquema general de la historia. Según ese esquema, Inglaterra se va haciendo mejor en cuanto se va desprendiendo de todo lo que es ajeno a la razón ilustrada, y sobre todo del cristianismo, por fases sucesivas. Pero en Kant ya hay una reflexión explícita en su pequeño tratadito Filosofía de la Historia y en el otro pequeño tratado que es el Tratado sobre la Paz Perpetua. Es obvio, sin embargo, que todo el esquema que elaboran para explicar el conocimiento humano lo hacen pensando en las ciencias de la naturaleza y básicamente en esas ciencias teniendo como modelo o arquetipo la física matemática newtoniana. En cambio,
no está elaborado en ellos el tema del conocimiento histórico. Hay un fenómeno de fines del siglo XVIII que es el romanticismo alemán, ¿no? Y uno de los impactos que tiene el movimiento del romanticismo alemán es generar la idea de que lo principal en el hombre es precisamente su ser espiritual en relación con su ser histórico. Digo esto para explicar lo que viene ahora, ¿no? El movimiento romántico es un movimiento de oposición al iluminismo, pero es una oposición que admite muchos de los elementos fundamentales del iluminismo. El propio Kant, a su vez, ha dejado abierta una problemática obvia, porque su repulsa de la metafísica como ciencia se conjuga manifiestamente y de modo autocontradictorio con la elaboración de una pseudo-metafísica de la subjetividad. Basta plantearse la problemática de nociones como la de cosa en sí o subjetividad trascendental para darse cuenta que todo el esquema kantiano del conocimiento es una forma de hacer muy mal metafísica. Porque evidentemente no se trata de nociones que nos remitan a lo fenoménico, pero son nociones claves de su pensamiento. Voy apuntando ya una cosa que hay que advertir en esta perspectiva histórica. Entre Hume y Kant diseñan lo que podemos llamar el dualismo del sujeto y el objeto, ¿no? Como sustitutivo de la realidad. A ver si se puede entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que digo? En un pensamiento realista, cuando hablamos del hombre, hablamos de una realidad entre otras realidades, ¿no? El hombre es un ser real, sí, pero no es en modo alguno el todo de la realidad. Hay una realidad que lo incluye, un mundo real, ¿no? Dentro del cual está el hombre, con sus actividades. Entre esas actividades está el conocer, ¿verdad? En cambio acá, todo eso retrocede, se niega, y lo que hay en el fondo de todo es una especie de dualidad entre sujeto cognoscente y objeto de conocimiento. O sea, está absolutizada, ¿no?, la dualidad del sujeto y del objeto, como si no hubiese un ser del uno y un ser del otro. El ser queda relegado al ámbito de lo incognoscible, o de lo que no se sabe si existe o no existe, y todo transcurre en una especie de polaridad entre sujeto y objeto. Esto, que ya está en el empirismo de Hume, se elabora más amplia y sutilmente en el idealismo trascendental kantiano, ¿no? Tanto para la razón pura como para la razón práctica. O sea, no hay para ellos como un sustrato común a toda la realidad. Claro, no hay realidad. Es decir, la realidad es lo que queda fuera de juego, ¿no? Y quedan el sujeto y el objeto uno frente al otro. O un panpsiquismo, una cosa así. Bueno, eso es una manera de elaborarlo, ¿no? A este dualismo, pero ya darle un sentido ontológico. Claro. Pero nos movemos siempre en esa especie de absolutización de la polaridad entre sujeto y objeto, ¿no? Es lo que se ve un poco también en Husserl. Claro, en Husserl esto se ve claramente, es decir, Husserl termina encerrándose en esto, y por eso su grito inicial de devolver a las cosas queda de alguna manera frustrado, porque él no quiere salirse de esta cárcel, de esta prisión forzosa y absurda del inmanentismo. Porque al crear la ilusión de que todo queda abarcado en la polaridad sujeto-objeto, sujeto humano y objeto de conocimiento humano, lo que se produce es la absolutización del hombre. Este es el asunto. ¿Se advierte?
Es decir, la raíz ideológica de que estos esquemas prevalezcan, ¿en donde está él? El iluminismo, en su idolatría por la humanidad, ¿está claro? Y en el no querer reconocer como realidad lo que trasciende al hombre. Para hacer eso hay que empezar por no reconocer la trascendencia elemental aún de las cosas que por naturaleza son inferiores al hombre, pero que lo trascienden porque son otras cosas. En cambio, si las reduzco a fenómenos, no lo trascienden, porque son nada más que lo conocido por el hombre. ¿Se ve? Y si yo las trato como realidades, ya en su mero ser natural, en su existencia natural, son otra cosa que yo no he puesto en la realidad. Están allí. No me pertenecen. Como no me pertenezco yo a mí mismo. Bueno, el intento de Husserl fue lo predado, pero después que concluye en que sin el sujeto no hay nada. O sea que, según lo que nos estamos informando con... Claro, se da cuenta. ¿Por qué? Y porque esta dualidad sujeto-objeto lo absorbe, ¿no? No la supera nunca, por lo menos explícitamente. Puede ser, no sé, yo pensaba que haya como una especie de confusión con algunos accidentes, algunas categorías accidentales, porque por ejemplo es cierto que no hay tiempo si no hay una mente que mida. Bueno, pero aún en el tiempo... Tal vez en eso, ¿no? Aún en el tiempo, sí, por supuesto que hay entes de razón. Eso lo conoce la filosofía clásica desde siempre. Claro. Hay entes de razón, pero el ente de razón, primero que nada, si es un ente de razón razonada, como se dice en el lenguaje escolástico, tiene fundamento en la realidad. Claro. Además, el ente de razón supone una realidad, porque si el ente de razón es aquello que no existe en cuanto que es pensado, tiene que haber alguien que lo piense. Y si pienso de modo realista, ese alguien es una realidad. Es decir, el ente de razón, como ya dice Aristóteles, es secundario porque supone un ente sustancial que lo piensa, ¿no? Lo mismo que el ente accidental es secundario porque supone una sustancia en que se da, ¿no? Pero no es el ente por excelencia, que es la sustancia real. Porque tanto el accidente como el ente de razón suponen otro ente, no pueden darse de por sí. ¿Se ve? Ahora, el ejemplo del tiempo que usted pone, Natalia, es interesante precisamente porque en el tiempo no todo es de razón. Yo también en la escolástica lo he estudiado ampliamente. Es decir, es de razón en el tiempo la medida. Porque la operación de medir solamente la puede realizar una inteligencia que compare, ¿no? Una inteligencia comparante. Porque el medir es comparar, ¿no? Pero la duración es la dimensión real de lo temporal, y esa no existe en cuanto es pensada, existe independientemente de si se lo entienda o no. Las cosas duran. Después uno tiene que pensar en qué consiste esa duración y en qué sentido es un accidente, pero es el aspecto real de la temporalidad, ¿no? Que no depende de operación alguna del entendimiento, ¿no? Por supuesto que en algunos accidentes hay aspectos que son de razón, ¿no? Hay como en la relación lo mismo, hay relaciones reales y relaciones de razón, ¿no? En la temporalidad existe la duración y existe la medida de la duración. La medida sí que es algo que existe solo en cuanto que es pensado, pero no la duración misma, ¿no? Entonces, acá lo que yo quiero que capten dejando de lado estos temas específicos, desde el punto de vista histórico, esta absolutización del esquema de la dualidad sujeto-objeto, ¿no? Porque es una característica que abarca a todos estos autores. Pero dije que Kant deja flotando una problemática que es claramente de rango metafísico, a pesar de su negación de la ciencia metafísica. Lo que él está haciendo es hablar de entidades que no tienen carácter fenoménico, ¿no? Lo que pasa es que la metafísica queda relegada a la esfera de la subjetividad, que es lo constitutivo de la objetividad, ¿no? Pero si partimos de allí queda planteado un problema, que es la relación entre esa subjetividad que constituye los fenómenos y por lo tanto la objetividad y la cosa en sí. Pero además, ¿qué sea esa subjetividad trascendental? Porque es muy fácil contestar, bueno, es la naturaleza humana que nos liga a todos.
Pero según Kant no existe naturaleza, de nada. O mejor dicho, la naturaleza es el nombre que se le da a la totalidad de los fenómenos. Los fenómenos son objetos y la subjetividad constituye a los objetos, o sea que no puede haber naturaleza de la subjetividad. ¿Se entiende? ¿O lo digo de nuevo? No, porque es producto de la creación subjetiva. Lo que se llama naturaleza en el esquema kantiano es el conjunto de los fenómenos. Círculo vicioso. El conjunto de los fenómenos, ¿no? Ahora, cuando hablo de una subjetividad trascendental, que no es la individual, ¿qué es eso? Es la humanidad. Sí, él habla de la humanidad también en los discursos sobre la historia. Habla de la humanidad, pero ¿qué es la humanidad? ¿Es una realidad? ¿De qué está hablando? ¿Qué clase de realidad es? Entonces ya estamos haciendo ontología. ¿Estamos haciendo metafísica de nuevo o no? Es obvio que sí, es una manera solapada y tramposa de hacer metafísica y malísimamente, ¿no? Sofísticamente, claro. Negándola, pero haciéndola. Y tomando referentes que poseen cierta reputación. Exacto, muy bien, correcto. Eso es característico de estos típicos. Sí. Porque justo En estaba este caso la humanidad, de la humanidad se ha surgido todo. ¿Y qué se refiere con la humanidad? Y también eso se traduce en que ven, por ejemplo, la conciencia como el conjunto de los fenómenos psíquicos. O sea, como que el hombre no tiene alma. Pensando, ¿no? eso es ¿cómo? Ah, sí, por supuesto. No, eso es propio de un fenomenismo ya aplicado a la subjetividad, pero eso viene después. Sí. Y ya, no, en Kant propiamente no. Tiene cierta... Ya aparece de alguna manera en Hume, con pretensiones de ser así, pero el problema grave ahí es que hay que admitir otro tipo de fenómeno más que el fenómeno sensorial, porque recordemos que para Hume o para Kant, fenómeno es el objeto sensible. Ahora, si yo hablo de la facultad de entender, o de la mente, como habla Hume, ¿de qué objeto sensible estoy hablando? De ninguno, ¿no? Acá la polaridad entre subjetividad y objetividad es radical en estos autores. Después ya más adelante, por ejemplo, en Dilthey, o en los neocantianos que mencionamos hace un rato, sí aparece la idea de que hay dos tipos de fenómenos. El fenómeno natural, que sería el del que hablaron Kant y Hume, y el fenómeno de conciencia o fenómeno de espíritu, que sería el fenómeno de la subjetividad, ¿no? Eso es para fenomenizar la subjetividad también, porque ese es un problema que está latente en Kant, ¿no? Los neocantianos radicalizan el fenomenismo, aunque muchos expongan eso como una superación del positivismo, ¿no? Es en realidad una positivización, no es una superación del positivismo, sino una positivización de lo subjetivo. Porque el fenómeno no es solamente el objeto ahora, sino el objeto y el sujeto. El sujeto también es fenoménico. Solo que los fenómenos de la subjetividad son de otro tipo. Son fenómenos de conciencia, así los llama Dilthey, inspirándose de alguna manera en Hegel, o son fenómenos de la naturaleza. Pero ojo, cuando Hume y Kant hablan de fenómeno, hablan solamente de los de la naturaleza. ¿Está claro? ¿No surge ahí la problemática? El objeto es el fenómeno natural, no existe otro. El sensible, el dato sensible. ¿No se confunde todo el tiempo en estos autores lo nociológico con lo ontológico? ¿O lo quieren confundir ellos? Mire, más que confusión, sí, eso es una consecuencia del esquema en que se mueven. ¿Sí? Claro. Es decir, el esquema que ellos postulan es un esquema, como yo le digo, de reducción de todo al hombre. Y para reducir todo al hombre, una vía, ¿cuál es? Reducir el ser de las cosas, que estaría la ontología, al ser conocido. Claro. O sea, ontología no hay. La ontología queda reducida a nociología, como usted dijo, porque el ser no es otra cosa que ser objeto, ser objeto de conocimiento. Humano, hay que agregarle que está implícito. Ser objeto de conocimiento humano y por lo tanto estar en la esfera del hombre. ¿Está claro? Pero eso viene de la voluntad de negar la trascendencia. Porque lo primero que nos trasciende, ¿qué son? Las cosas en cuanto reales. Insisto, aunque sean de naturaleza inferior a nosotros mismos,
en cuanto a realidades nos trascienden porque nos están dadas, independientemente de nuestro conocer y querer, son. Y esto, que no es más que profundizar lo que nos enseña el conocimiento vulgar y el sentido común, ¿no? Es lo que toda filosofía realista reconoce, desde el vamos, digamos así, porque es un saber previo a la filosofía misma. Por eso decía muy bien Balmes, refiriéndose a todos estos autores, ¿no? Si para ser llamado filósofo tengo que dejar de ser hombre, prefiero que no me llamen filósofo. Si tengo que sacarme la naturaleza humana para ser filósofo, como hace esta gente, para ser llamado filósofo según ellos, y entonces que no me llamen filósofo, no quiero ser filósofo. Claro, yo prefiero ser un hombre antes que ser un filósofo inhumano, digamos, o antihumano, ¿no? Ahí está el problema del término de filosofía que nosotros planteamos en la clase pasada, ¿no? Es decir, o se acepta el sentido clásico y entonces se niega que esto sea filosofía, porque si no se cae en el equívoco, o se acepta este sentido y entonces lo que se llama filosofía en sentido clásico ya te hay que darle otro nombre, porque es otra cosa esencialmente distinta y opuesta. Esto es lo que está diciendo Balmes en esa frasecita, ¿no? Que yo, cuando dice prefiero que me llamen hombre y no filósofo, si ser filósofo implica negar el sentido común, o sea, negar la naturaleza humana, ¿no? Entonces está diciendo que lo que se llama filosofía en ciertas corrientes en boga hoy día es algo incompatible con la racionalidad común del hombre. ¿Cómo hace la filosofía, que es un saber primario de la razón, ser incompatible con la racionalidad humana? Eso es antifilosofía, no filosofía. Eso es algo que va en contra de la filosofía, ¿no? Una cosa es el error, y otra cosa es que cabe en todo filósofo, y otra cosa es partir de una noción de filosofía que es antifilosófica, que es lo que hacen esto. Y no casualmente con desprecio de toda la tradición de la filosofía. ¿Se entiende? ¿Por qué rechazan toda la tradición precedente? Y porque crean una cosa nueva. Están inventando algo contra la tradición. Pero no desprecian la terminología, eso lo agarran No, bien. los nombres, y la reputación ahí también. está el otro, los nombres se los apropian y el prestigio se lo apropian. Eso sí, lógico, porque eso es funcional. Ahí está el carácter sofístico de esta estrategia, ¿no? Evidente, sin duda. Hasta el modo de hablar se lo apropian, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, eso de apropiarse del modo de hablar también es típicamente sofístico, ¿eh? Si los sofistas de la antigüedad le enseñaban a la gente cómo hablar de modo elegante, ¿no? O de modo aristocrático, aunque no fuesen aristócratas. Entonces usted habla así, se ríe, pero es así, habla así, entonces impresiona como va a hablar en la asamblea y todo el mundo dice, uy, qué bien, cómo habla este hombre. Llegar a presidente, quizás. Claro, esa era la idea, porque los sofistas tuvieron éxito en ese público de la Atenas democratizada, en el cual todo el mundo tenía que participar en la política, o podía adquirir poder precisamente haciendo buenos discursos, buenos entre comillas, diría Platón, es decir, la filosofía, haciendo discursos malos, pero convincentes. Que convencieran a la multitud, ¿no? Parece que todas las corrientes filosóficas vuelven siempre a la antigüedad, o sea, es como que... La antigüedad es arquetípica, claro, sí. No hay nada nuevo bajo el sol. Por eso es fuente. Por eso es fuente, sí, el Niki non sul sole se aplica muy bien, sí, porque la naturaleza humana es siempre la misma. Entonces, el estudio de la antigüedad es siempre importante porque nos da fundamentos para entender muchas cosas, ¿no? De hoy día, inclusive, aunque... más profundo. Las tecnologías pueden ser otras, pero la naturaleza humana es la misma. Detrás de toda la manipulación mediática de hoy día, en el fondo el espíritu sofístico, ¿no? Y fíjense que hasta las técnicas de manipulación son sofísticas en su raíz porque son del lenguaje. ¿Está claro? Son de la palabra degradada, ¿no? Corrompida, hecha instrumento de manipulación. Es lo que decía lo que dice Protágoras en el diálogo de Platón, que lleva ese título, ¿no? Protágoras,
Platón le hace decir a Protágoras en diálogo con Sócrates, ustedes nos acusan, le dice a Sócrates, de no hablar de sabiduría, y nosotros, lejos de eso, reconocemos que hay sabiduría y que hay sabios, ¿no? Pero ¿quiénes son los sabios? Los que les pueden con la palabra cambiar la mente, ¿sí? Porque sabio es el hombre que usted le lleva a otro, se lo deja en sus manos y al cabo de 1 o de 2 semanas hace que todo lo que pensaba verdadero crea que es falso y todo lo que pensaba como falso crea que es verdadero. Ese es el sabio. Crónica TV. Claro, el sabio es el publicista, el técnico de marketing, el técnico, el que le hace creer a usted cualquier estupidez o barbaridad, sin importar si es verdadero o falso, pero le hace creer lo que a usted le conviene. ¿Está claro? Le hace creer que el coronavirus es la gran peste de la humanidad de toda la historia. Eso le hace creer cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Cualquier pavada se la hace tragar, ¿no? Son expertos, la verdad. Son expertos, claro que sí, sí, sí. Pero fíjese que siempre pasa por la palabra el asunto, ¿no? ¿Está claro? Fíjese, por ejemplo, en este caso, eso que yo dije recién del coronavirus. Cuando usted usa una palabra, como gripe, por ejemplo, la gente no se asusta. Tener gripe es una cosa corriente, todo el mundo se agarra gripe. Cuando llega el invierno se gripa más de media humanidad. ¿Sí? Bien, entonces no hay problema. Una de las cosas que nunca han hecho con esto es decir que es una gripe. Nunca la llaman gripe, ¿no? No. ¿Por qué no la llaman gripe? Es el coronavirus. Ya usted dice la palabra virus y ya la gente se alarma, porque los virus, claro, no se pueden tratar. El virus es una cosa rara que no sabe de dónde viene, a dónde va, ¿no? Entonces, o sea, el virus genera un estado de tensión y de pánico. La connotación de la palabra, digo, que no se da con la gripe. Si usted dice una gripe, la gente, bueno. Eso me pasó a decir, porque es una gripe y terminamos diciendo negacionista. Claro, por supuesto, porque No puede ser cualquiera además. ¿Se da cuenta? Porque, pero ahí tiene la fuerza de la palabra. Ustedes decían, se apropian de las palabras. Claro que se apropian, porque la palabra tiene fuerza por sí, ¿no? Bueno, de hecho, en el 2000, ¿cuánto cambiaron el concepto de pandemia? La OMS lo cambió. Claro, no son 2015. conceptos, cambia la definición puramente nominal, sí. ¿Me entiende? Porque son nombres nada más, nombres que no corresponden a las cosas. Claro. Ahí está hay que volver siempre al cratilo de Platón, ¿no? El cratilo de Platón, el cratilo, como que el cratilo, es un diálogo magnífico, ¿no? Porque además lleno de humor, es un diálogo, es una maravilla. Pero Platón ahí plantea cómo los nombres tienen que ser correlativos del ser de las cosas. ¿Por qué? Porque hay un logos intermedio. Es decir, si usted desprende el nombre del ser, es porque lo desprende del logos y lo transforma en una cáscara vacía utilitaria, lo usa para lo que quiere, ¿sí? Un comodín. Claro, pone dentro lo que quiere. Al que le mete el contenido que usted quiere, que se le antoja. No, pero esto de la manipulación con la palabra, yo digo, usted oye lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que a usted le interesa, ¿no? A mí no me interesa en absoluto porque es una manga de mafiosos, lo ha sido toda la vida, como todas las organizaciones de las Naciones Unidas. Bien, eso sí, grábelo. No, si quiere repetirlo porque no quedó. Sí, las Naciones Unidas. Usted quiere entender lo que dice la OMS, le dicen, anteayer que después de haber aterrorizado a la gente con el tema de los portadores asintomáticos, anteayer sale un funcionario de primer rango de la OMS diciendo que los asintomáticos no contagian. Son enfermos imaginarios. Anteayer. Y ayer, otro diciendo que no, que había habido un error de interpretación, que no se había querido decir eso, qué sé yo cuánto. Bien. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Nada, no dice nada. Porque un día dice esto, al día siguiente niega lo mismo que ha dicho. ¿Usted qué dice? Esto es una payasada. Y es una payasada, lógico. Todo es una payasada. Increíble, pero es así. Bueno, con los barbijos salió lo mismo. También, que si los barbijos sirven, que si no sirven, que si sirven para esto, si sirven para aquello, sí. Que perjudicaba la salud de Pero es que un miembro de la OMS, que es un médico italiano, llegó a Italia diciendo, no, los barbijos no sirven para evitar el contagio, chao. No sirven, los barbijos no sirven.
Después salió a explicar que lo que él había dicho en realidad era que no servían para ciertas cosas, pero sí para otras. Es decir, no sirve si usted quiere evitar que el contagio le llegue, pero sí si usted quiere proteger al otro, porque bueno, Sí, eso estaba sí, en la sí. explicación. Pasó. Sí, sí. Bien. ¿Qué vayas? Bueno, sigamos. Pero, lo que les quería hacer notar es que con el tema de la sofística y cómo retorna toda la estrategia sofística en el iluminismo, ¿no? Sí. Y en todas las corrientes que derivan de ahí. Fíjese que la operación de Popper de descalificar la verdad, ¿no? Es también una operación lingüística, ¿o no? Sí. Usted habla de verdad, así en sentido absoluto, que es el único sentido propio de la palabra verdad. Sentido absoluto quiere decir no algo que se toma como verdad pero sin serlo, sino verdad como verdad, ¿no? Sentido absoluto que no quiere decir que la verdad sea algo absoluto, porque la verdad, como si decimos, es algo constitutivamente relacional, ¿no? No relativa, pero sí relacional, porque implica la relación entre inteligencia y el ser de las cosas, ¿no? Recuerden que cuando se lo estudia como trascendental a la verdad, se lo estudia como una relación del ser a la inteligencia, ¿no? Y que en primer lugar es la relación respecto de la inteligencia divina, ¿no? Por supuesto, sin duda, sí, porque si no, no sería trascendental del ser. Claro. Claro. Todos los trascendentales son metafísico-teológicos, si no, no tienen sentido. ¿Está claro? Pero en particular los trascendentales relativos, es decir, la verdad, la bondad y la belleza. O sea, a mí algo que me costaba entender un poco era por qué yo digo que una cosa es verdadera. Porque dice que en primer lugar es verdadera en cuanto realiza la idea que Dios tiene de respecto de ella. Está la primera relación con la inteligencia que tiene. O sea que la verdad en primer sentido es una verdad, sería nociológica antes que ontológica. A ver, la noción de verdad siempre dice relación entre inteligencia y ser, en cuanto correspondencia o adecuación. Ahora, la primera verdad es la verdad que es Dios en sí. Esto para contestar. Ahí no es ni meramente ontológica ni meramente nociológica, es las dos cosas inseparablemente, porque en Dios ser e inteligencia son realmente idénticos. ¿Se entiende? Sí. O sea que el fundamento de toda verdad está más allá de esa distinción. Está bien. ¿Te ve? Sí. Porque es la verdad subsistente que es Dios mismo. Claro. ¿No? Todas las cosas son verdaderas aunque no sean creadas ya en la inteligencia divina, porque son conformes a la inteligencia divina, ¿no? Ahora, la cosa creada tiene verdad en su ser, porque ese ser se corresponde con la inteligencia creadora. Eso que dijo usted está bien. Si no, no tendría verdad. Verdad no dice ser sin más. Claro, está. Es eso, sí. ¿Está claro? Si no sería lo mismo, es un sinónimo, ¿no? ¿Está claro? De hecho, que procedan de una inteligencia y sean conformes a ella es lo que las hace inteligibles para una inteligencia finita. Es decir, porque su ser tiene razón de verdadero, resultan como inteligibles. Es decir, que la inteligencia puede captar lo que es. Dice que convertir, como hace Kant, la materia bruta de la sensación en algo de suyo incognoscible, que solo el hombre hace cognoscible, es quitarle a la cosa su arraigo con lo trascendente, ¿o no? ¿Se entiende? Como si la cosa en sí misma fuera ininteligible e incognoscible. Lo que la hace cognoscible e inteligible es el cognoscente, que es el hombre. ¿Se ve? Entonces la cosa no queda desvinculada de todo lo que la trasciende. Bueno, pero volvamos al esquema. La tercera línea, ¿de dónde viene? Viene de un horizonte complejo. Dije, por un lado está la historia colgando ahí, que tiene que ser tematizada más profundamente, ¿no? Porque es base de toda la concepción iluminista del mundo y sobre todo de la autoconcepción que los ilustrados tienen de ellos mismos, ¿no? Como redentores de la humanidad por la razón, por la luz de la razón. Eso viene por Hegel. No, eso viene de todo el iluminismo, pero no está tematizada suficientemente la cuestión de la historia, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Cómo se conoce la historia? Eso que hablan del conocimiento en términos de conocimiento de ciencia natural. En el pensamiento clásico estaba más en el ámbito de la teología, ¿no? El tema de la historia. De la historia como totalidad, sin duda, porque esa no puede ser sino una cuestión teológica. Claro.
Ahora, de la historia como conocimiento, eso sí ya trata Aristóteles, el saber historia, el conocer historia es un tipo de conocimiento, ¿no? De la historia como poiesis o como arte de narrar también trata Aristóteles en la poética, es decir, el tema de la historia clásicamente se aborda de distintos ángulos, ¿no? Ya a comienzo del propio siglo XVIII tenemos el tratamiento de Vico que en gran medida queda enmarcado en la tradición, porque él habla del conocimiento histórico y de cómo el conocimiento histórico tiene que ser a su vez fundado en una metafísica y en una teología, ¿no? Sin lo cual no puede haber conocimiento histórico. O sea, esa nociología de la historia, no sé si, de la historia como conocimiento, como saber, en la tradición clásica existe, ¿no? No en cambio en la mentalidad iluminista, ¿sí? Esta queda por elaborar. Pero ya está implícita por lo menos la secularización de la visión teológica de la historia, ¿no? ¿Se entiende? Eso aparece bien en Hume y en Kant, como implícito, ¿no? En muchos de sus textos. Ahora, lo otro que está dando vueltas, ¿qué es? El problema que deja planteado Kant de la cosa en sí y de la subjetividad trascendental, ¿no? Y de si hay o no hay metafísica en eso. ¿Se ve? Y lo tercero que menciona es el giro del romanticismo de lo natural a lo espiritual, o sea, de lo fenoménico material a lo espiritual y de lo natural a lo histórico, ¿no? En el romanticismo, ¿qué se exalta? Al hombre como ser espiritual, frente a lo que los románticos alemanes ven como consecuencia inexorable del fenomenismo, que es el materialismo. Entonces ellos ¿Se entiende contraponen o no? el ser espiritual con el ser histórico. No, el ser No. espiritual y el ser histórico van unidos en la mentalidad del romanticismo alemán. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Yo dije que ser histórico y ser espiritual se contraponen a lo que podríamos llamar fenomenismo del empirismo y del criticismo, ¿no? Es decir, de las primeras vertientes iluministas. Si conjugan estos tres factores, se entiende la emergencia, es decir, el factor del problema de la historia como implícito, el factor de las categorías metafísicas que están flotando como trasfondo del pensamiento kantiano, y sobre todo la subjetividad trascendental y la cosa en sí, insisto. Y tercero, el giro romántico hacia lo histórico y hacia lo espiritual y hacia lo religioso. Como una reacción contra el naturalismo mecanicista, ¿no? Que prevalece en los autores del primer iluminismo. Esa exaltación de la naturaleza como un conjunto mecánico, ¿no? Que funciona por leyes, que conoce la razón, entonces la razón las puede aplicar y manejar la realidad, ¿no? Frente a eso, ¿qué exalta el romanticismo? La dimensión no material del hombre, ¿no? Su ser espiritual, su ser histórico, su ser religioso. Por eso el romanticismo es una reacción contra el iluminismo, aunque en gran medida permanezca adherida a los presupuestos inmanentistas del iluminismo, ¿no? Ahora no me voy a detener en una clase vamos a analizar un poco el romanticismo, porque es importante entenderlo a fondo para entender todo este complejo del pensamiento inmanentista, que suele oscilar entre las dos variantes, ¿no? La iluminista y la romántica. Y eso es lo que se da en Hegel, porque ahí viene la tercera corriente. La tercera corriente, ¿cuál es? El historicismo idealista hegeliano, ¿no? La tercera gran corriente. Acá vemos cómo por primera vez se transforma el enfoque en cuanto a que no prevalece lo natural sino lo histórico, no lo material sino lo espiritual en cuanto a la temática, ¿no? ¿Está claro? Acá el iluminismo se hace historicismo. Todo es historia. La totalidad de las cosas es historia. No es naturaleza la totalidad de las cosas, es historia. ¿Se entiende el giro o no? La primacía ahora pasa al terreno de lo histórico.
incluida la naturaleza, en esa totalidad histórica. Perdón, en Kant habíamos dicho que la naturaleza no estaba presentada de este modo, pero sí que la podemos entender como una creación del sujeto también, porque no... Claro, sí, cómo no, correcto. Es como una correcto, aclaración de este pensamiento, vendríamos a decir. En el fondo, sí, En el fondo. correcto. Pero al mismo tiempo trata de solucionar la cuestión de fondo de Kant, es decir, la cosa en sí, la subjetividad trascendental, viene a ser en el fondo lo mismo para los idealistas, ¿no? Es decir, el idealismo alemán da una solución a esa pseudometafísica que está flotando en Kant como un fantasma, ¿no? La explicita y la asume. Ahora, si el sujeto es lo constitutivo, en realidad el sujeto es el fundamento. El sujeto es la arjé. Pero no como sujeto, dirá Hegel, no como yo, que es lo que plantea Fichte, primera forma del idealismo, ¿no? Alemán, que Hegel llamará idealismo subjetivo, ¿no? No como sujeto, porque si es sujeto ya es algo determinado, entonces no puede ser todo, sino como absoluto, ¿no? Ni como sujeto ni como objeto. Pero fíjense cómo está acá la dualidad sujeto-objeto está ahí, ¿no? Hay un idealismo subjetivo y un idealismo objetivo, que es el que le achaca a Hegel a Schelling. Digo le achaca, ¿sí? Porque las interpretaciones de Hegel son totalmente arbitrarias siempre, porque tienen que encajarlas en su esquema dialéctico. La historia es un proceso dialéctico, ¿no? Un proceso de... Fíjense cómo la historia es un proceso dialéctico. La metafísica es ciencia de la lógica. Digo dos cosas que hacen al pensamiento de Hegel. En el fondo todo es pensamiento, ¿o no? ¿Está claro? Todo es historia. La historia es un proceso dialéctico, pero el dialéctico es alusión a la inteligencia, ¿o no? Claro. Si la ciencia de la lógica es la metafísica, es porque todo lo real es racional y todo lo racional es real. Sí, claro, así es lo que dice Hegel, ¿no? Entonces, es decir, hay ese es el idealismo, ¿verdad? La reducción de todo al pensamiento. Y en este sentido está postulando una especie de espiritualismo, porque si todo es pensamiento, ¿no? Pareciera que todo es espíritu, ¿no? Pero no, todo es espíritu, no, todo es el absoluto. Porque si fuese espíritu ya no podría ser también materia, entonces, ¿y el absoluto qué? Si el absoluto es todo. ¿Eso en Dios se corresponde? Espere. Ah. Ya voy, está muy buena la pregunta, ¿eh? Sí. Eso el absoluto es todo. ¿Por qué? Y porque es nada. Es que no es lo mismo. Claro. Porque una cosa es un ser perfectísimo, ¿sí? Un ser perfectísimo es todo. Se puede contestar que sí, sin más. El ser por antonomasia. No, porque si no caemos en un panteísmo. Hay distinción real. Hay que distinguir. Es todo. Momentito. Es todo en cuanto que la totalidad de las cosas o es él o son las cosas creadas por él, se concede. Es todo en cuanto que es idéntico a todo ser, no. Porque ningún ser que no sea Dios es Dios, en su naturaleza misma. ¿Está claro? Ni Dios es una planta o un animal o un hombre. ¿Entiende? No. O sea, ¿es absolutamente indeterminado Dios? No. ¿Cómo va a ser absolutamente indeterminado? Es determinadísimo, ¿o no? Hasta tal punto que es acto puro. ¿Está claro? O sea, es determinación absoluta. Los seres finitos son los que tenemos cierta indeterminación. ¿Por qué? Y porque tenemos potencialidad. Y la potencialidad dice indeterminación, ¿o no? O sea, se puede actualizar o no actualizar. Se puede actualizar en este sentido o en este otro. Viene de la materia. ¿Está claro? ¿No? Y eso viene de la finitud. Porque material. en el ángel no hay materia, pero hay indeterminación. Porque hay potencialidad. Claro. ¿Está claro? No viene de la materia, viene de la finitud, claro, de la composición de acto y potencia. ¿Se ve? Claro. Metafísicamente, no para es una Hegel sí, Dios es infinita potencia también. Claro, porque es pura indeterminación, claro. por eso es nada. ¿Qué es? Y es nada. El absoluto es nada. Y es todo. Bien, claro. Se da cuenta que ya ahí empezamos con el absurdo radical, ¿o no? En cuanto usted cayó en ese embrujo, ya es y no es. Se dio al maligno, ¿o no? Claro. Sí, en Hegel ya
En Hegel varias cosas se hacen explícitas, esa es la grandeza de Hegel, creo yo, ¿no? Grandeza entre comillas, pero la grandeza de Hegel está en que en él los trasfondos gnósticos digo, ¿no? Y la orientación satánica del iluminismo se hacen manifiestas con toda nitidez. Manifiestos, porque dije, no sé qué, no sé si dije los trasfondos gnósticos. Es la exaltación de la contradicción. Claro, es la exaltación de la contradicción, y eso no puede ser sino satánico. Claro. ¿Sí? Recuerden la palabra de Jesús sobre la casa dividida, ¿no? La exaltación de la... Si hay contradicción, Dios es uno, ¿no? Si la contradicción se transforma en la ley, ¿quién es el que está en eterna contradicción consigo mismo, en perpetua contradicción consigo mismo? Y el maligno, ¿sí? ¿Está claro o no? Convertir a la contradicción en la ley de la realidad es satánico, pero con toda claridad, a la luz de la teología cristiana. ¿Se ve lo que digo o no? Claro, el ser y el no ser, el bien y el mal, todo es lo mismo. Son partes de lo mismo. ¿Se ve? Pero parecía como que tenía una intención piadosa leyendo un poco. Sin profundizar. Sí, las apariencias pueden ser engañosas. Cuando son apariencias humanas pueden ser. ¿Sí? Es decir, no ser fenómenos o manifestación de lo que es. Que Hegel tiene una intención piadosa, es un hombre religioso, y sí, yo le diría que sí, pero lo mismo, escúcheme, Lutero. Bueno, no quiero meter. Sí, también, por supuesto, podríamos meterlo ahí, claro, pero se puede pasar por yo iba a decir una cosa más gruesa todavía. Los que realizan cultos satanistas también son religiosos a su manera, ¿no? Porque si no, no había ceremonia de culto. Bien, entonces, y los masones son muy religiosos también, tienen toda una serie de rituales esotéricos que ni le cuento. Entonces, si usted dice religiosidad en un sentido puramente humano, y no que realicen actos que sean auténticamente religiosos, pero cierta piedad, es decir, fíjese cuando se habla de piedad en Hegel, hay que tener en cuenta el trasfondo de deterioro de la piedad cristiana en el mundo luterano en que Hegel se mueve, que ya lleva 3 siglos de corrupción de la fe, ¿no? ¿Se entiende? No es cualquier cosa. Hegel se murió en 1830, 1520 es la bula Exsurge Domine del Papa León X, con la primera condenación formal de los errores de Lutero, ¿no? Entonces, son 3 siglos de distancia, ¿verdad? Y el mundo protestante ha seguido su curso, ¿no? De deterioro progresivo, ¿no? Entonces, cuando se habla de piedad ahí, ¿qué se significa? Obviamente Hegel estudió teología, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si cuando se lo pasa a estudiar como filósofo, hay que ver que, primero que nada, en el mundo protestante de que se mueve, existe el filósofo en el sentido clásico. Y segundo, ¿qué estudió Hegel? Estudió teología en la Universidad de Tübingen, ¿está claro? La Universidad de Tübingen, que no de casualidad es el centro de la máxima corrupción del protestantismo en el siglo XVIII y XIX. De ahí nace lo que se llama el protestantismo racionalista liberal, que tiene su primer gran autor en David Friedrich Strauss. Claro, porque tiene tantas ramas el protestantismo. De ahí vendrán todo lo que llaman evangélicos. No. Bueno, ellos se llaman a sí mismos evangélicos desde el comienzo, la Iglesia Evangélica Luterana. Perdón, la Iglesia Evangélica Alemana. Porque distingue. Así se llaman los luteranos en alemán, la Iglesia Evangélica. Claro. Es un protestantismo racional liberal. Racionalista liberal, sí. Es racionalista y es liberal porque descarta todo lo sobrenatural. Es fenomenismo puro, aplicado a los evangelios. Mejor me callo. Pensar en la realidad propia, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde han llegado? Hasta dónde han llegado, sin flujo, sí. Así es. ¿En qué hora se ve más esto de Hegel? Hasta dónde han llegado, sí. Ayer oí la clase que hice, en el curso que estamos haciendo de los novísimos, no sé si saben que hay un curso de la Fundación Santana, estamos subiendo las clases todos los sábados, son audios nomás, ¿no? Porque la última es sobre el paraíso celestial del padre Tomás Abud,
no sé si lo ubican al padre Abril. Yo lo conocí allá en Paraná, porque el padre de él y un hermano de su papá hacen esas jornadas en Paraná todos los años, y tiene un colegio el padre, y él es sacerdote del Verbo Encarnado, está en San Rafael. Y es muy bueno este muchacho. Hizo una clase preciosa sobre el paraíso celestial. Pero dice, ¿no? Es decir, al comienzo dice esto que me pareció muy bien que lo dijese, ¿no? Si la iglesia no predica el cielo, y si no se ocupa de las cosas últimas, todo lo que habla es ideología barata. Y tiene razón. Porque si no hablamos de esto, ¿de qué hablamos? Si no hablamos del fin al que se enderezan todas las cosas, ¿de qué hablamos? Está muy bien. Así es. Lo que pasa es que hay mucha gente hoy día dentro de la iglesia que ha invertido el término ideología y lo usa como Marx. O sea, ideológico es lo que habla de lo trascendente, de lo que hay que ocuparse de si la gente come o no come, la gente se le respetan sus derechos laborales o no, si hay contaminación ambiental o no. ¿Qué va a hacer? Una pregunta. Ubica a Burckhardt, Jakob Burckhardt, ajá, historiador, sí. Historiador alemán. Porque al menos en lo poco que puede leer. Luterano, racionalista también, las dos cosas. Claro, supuestamente es ateo incluso. Sí, furibundo. Sí, de origen luterano y racionalista. Ese viene de este luteranismo que ya convierte a la fe en una nada prácticamente, ¿no? Sí. Porque él hace como una observación que está buena, si bien, o sea, que la Iglesia católica tuvo autoridad moral gracias a los héroes del desierto, ¿no? O sea, cuando se separó del mundo y ¿por qué llegó a ser una cristiandad? No porque enseñó ciencias al mundo que ya las sabía, sino que les dio esa visión trascendente, y que ha pasado a ser una filantropía. Es como que es una crítica bastante lúcida, parece. Mire, para los tiempos que él la hace, la crítica no sé si era aplicable. Yo te diría que no, porque eso lo dice él, supongo. Si no es eso lo que usted está citando, él dice una cosa muy parecida en la obra sobre la cultura del Renacimiento en Italia. ¿Sí? Yo lo leí a través de Lowe, así que... lo cita otro autor. Carl Levitt, sí. Porque la obra más clásica de Burckhardt es la cultura del Renacimiento en Italia, que es una visión típicamente protestante del Renacimiento, como si la iglesia del Renacimiento fuera una iglesia realmente mundanizada, ¿no? Cosa que no es cierta. Es decir, la iglesia de esa época no cae en eso que él está criticando, pero si hubiera caído en eso, sería una justificación del luteranismo. ¿Me entiendes? De alguna manera. Cuando en realidad eso es lo que no existe. El que mundaniza la iglesia es Lutero. Pero no importa, eso es una cuestión más profunda y que va por otro lado. Nada, lo de Burckhardt hay que tomarlo con pinzas y siempre con largas pinzas, porque es un autor venenoso hasta el extremo. Jakob Burckhardt. Lamentablemente es un historiador que ha influido muchísimo, y se lo cita como si fuese serio, y es un historiador ideológico en extremo, que aún las cosas de las que da datos precisos las distorsiona en la concepción bajo las que las presenta. Porque en un historiador puede haber verdad fáctica, pero no verdad acerca de cómo se entienden, interpretan y juzgan los hechos. ¿Está claro? Hay algunos que no tienen ninguna de las dos cosas. Una pregunta, en Hegel este trasfondo gnóstico y satánico, ¿en qué obra se le puede ver en más? En todas. Absolutamente. Pues va desde el principio hasta el fin. Porque es la raíz de su pensamiento, eso que yo dije de absolutizar la contradicción. ¿No? Ahí es donde se ve claramente. ¿No? Pero además poner un absoluto que es idéntico a la historia y por lo tanto es un absoluto inmanente. Por más esfuerzos que haga lo que llamará luego la derecha hegeliana, en proponer a Hegel como el nuevo Santo Tomás. Así lo dice.
Es decir, lo que fue Santo Tomás para la Iglesia Católica en su tiempo, ahora lo es Hegel para la Iglesia evangélica, ¿no? Hegel es el gran doctor de la Iglesia, según el hijo de Hegel y los miembros de lo que se llamó la derecha hegeliana, ¿no? Quieren hacer una interpretación teísta de Hegel que no encaja con Hegel ni a garrote. Es contra eso que reacciona Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard, cuando va a estudiar a la Universidad de Berlín, se encuentra con el pleno apogeo de Hegel, que ha muerto hace pocos años, ¿no? Y con el intento de hacer de Hegel el pilar intelectual de la teología luterana. Y lo que Kierkegaard detecta inmediatamente es que Hegel es un panteísta y es un racionalista. Entonces, con el luteranismo, que tiene que ver absolutamente nada. Claro. ¿Cómo va a ser usted? No es cristiano directamente. Eso es lo que de eso Kierkegaard se da cuenta perfectamente bien, ¿no? Y reacciona contra esa intención de convertir a Hegel en el gran paladín de la teología evangélica. Porque el pensamiento en ese sentido la izquierda hegeliana lo interpreta más fielmente a Hegel, ¿eh? La izquierda hegeliana. Claro, que es materialista. Y uno decía, bueno, entonces se oponen a Hegel. Hegel es espiritualista. Sí y no. ¿Por qué? Hegel tiene una orientación espiritualista porque para él el mundo material, o sea, el mundo de la naturaleza, es lo que llama él en su dialéctica el fuera de sí del absoluto. Recuerden que en la dialéctica hegeliana hay tres instancias siempre, ¿no? Que desde un punto de vista lógico se llaman tesis, antítesis y síntesis, y desde un punto de vista óntico se llaman el en sí, el fuera de sí y el para sí. Este segundo es la explicación de lo primero. ¿Por qué hay tesis, antítesis y síntesis? Porque lo que es en sí tiene que ponerse fuera de sí para llegar a ser para sí. ¿Está? Ahí está el proceso de la dialéctica, ¿no? Ese proceso afecta al absoluto también, claro, sí. Es un proceso del absoluto. Es un absoluto contingente. Y no es contingente, lo guía una ley necesaria, que es la ley esta de la dialéctica, del progreso dialéctico, que es el autodespliegue del absoluto. El absoluto. Es esas cosas. En sí. El absoluto se autodespliega. Fuera de sí, para sí. El concepto, ¿no? Sí. Es un concepto de un dinamismo, pero de un dinamismo que es despliegue de una sola cosa. Esa sola cosa, como es todo, es el absoluto. Pero como es nada, tiene que llegar a desplegarse. Claro. Tiene que autodesplegarse. Ahí está la contradicción de nuevo, ¿no? Porque absoluto quiere decir lo que no depende de nada. Y si este depende del autodespliegue de sí, ¿qué clase de absoluto es? Si tiene que realizarse a sí mismo, ¿es absoluto? Y no, mijo. ¿Cómo hacer absoluto algo que tiene que realizarse? Si tiene que realizarse, porque no es absoluto, porque es imperfecto. Y si es imperfecto, es relativo. ¿Se entiende o no? Había un programa. Porque el pensamiento de Hegel, hacer aparecer a Hegel como un gran filósofo, que hay gente que lo hace, a mí me parece tan absurdo, ¿no? Porque si hay alguien que es la antítesis de la filosofía, es Hegel. Hegel es un gnóstico por donde se lo busque, ¿no? Si uno ha leído a los gnósticos antiguos, uno enseguida se da cuenta, como Basílides, Valentín, ¿no? Había un que nos vienen explicados por los grandes padres de la Iglesia. San Ireneo de Lyon primero que nadie, y después Hipólito de Roma, ¿no? Son los dos autores que estudiaron el gnosticismo y lo explican, ¿no? Lo exponen. El mundo del gnosticismo es el mundo de la sinrazón, y Hegel lo mismo.
Bueno, pero él habla de la razón, de la racionalidad. Y sí, que hable de la razón no quiere decir que sea racional. Es un desprecio. Está claro, usted la puede razón, hablar ¿no? de cualquier cosa sin ser eso, ¿o no? Es peor, es una radical transformación de la racionalidad, ¿no? Mm. Que la convierte en sin razón. Porque usted rechaza el principio de no contradicción y sostiene que la ley de la lógica es la contradicción, aunque a eso le siga llamando razón, es la antítesis de la razón, ¿o no? Claro. Antítesis dicho ya en sentido realista y no en sentido hegeliano. Verdad y mentira. Es lo que se opone, claro. Porque si la contradicción es la ley, eso que usted dijo, lo bueno y lo malo, la verdad y el error, son momentos de la misma y única realidad. Y tan válidos el uno como el otro. Y hagamos lo que hagamos todo el cielo, así que... No, cielo no hay, si Claro. todo es inmanente. Además eso del ardid y la razón, bueno. No hay más que historia. Claro. Hegel es un secularista radical. Pero ¿por qué lo toman los Se lo luteranos entiende como como- padre? No, Ahí estaba eso es una operación de la derecha luterana, lo que Ah. llama la derecha luterana, perdón, luterana no, Hegel. la derecha hegeliana, que quiere salvar a Hegel cristianizándolo. Claro. Es una operación Pero esta idea les venía bien. de rescate, ¿sí? ¿No? Hay muchas cosas de Hegel que les vienen bien porque Hegel es un luterano de formación. Haga Entonces, lo que haga, estamos todos en el absoluto. digamos. sí, claro. Claro. Les viene bien desde muchos puntos de vista a los Mm. luteranos. Es que la mentalidad luterana está en la raíz de Hegel, ¿sí? Mm. Eso, así como están en él el iluminismo y el romanticismo operantes, también en el luteranismo, que es un luterano en el fondo, ¿sí? Ahora, la contradicción hecha, fíjate, el absoluto tiene que autodesplegarse. Ese autodespliegue es la realidad toda. O sea que toda realidad no es más que momento del absoluto. Todo lo que es un momento del absoluto. Lo cual, a toda realidad primero la relativiza históricamente. ¿Por qué? Porque el momento pasa. ¿No? Mm. Esto era así, pero ahora ya es de otra manera. Mm. ¿Pasa con la prueba de filosofía eso? Sí. Ven como ahora, fíjense, Hegel es consciente del problema que yo planteé de entrada, a saber, esto que están haciendo es una cosa esencialmente diversa de la filosofía tradicional. Por supuesto, diría Hegel. Y es necesario que sea Porque así. la filosofía se va transformando en la historia, mijo. La filosofía, como toda cosa, a lo largo de la historia muda, cambia, se hace otra. Es así. Todas las cosas son así. Le pasa a la filosofía, al derecho, a la política, al arte, todo está en mutación permanente. Todo es un mutante. ¿Sí? Todas las películas de mutantes son hegelianas. Todo es un mutante para Hegel. La filosofía también, ¿no? ¿Eh? Se advierte. Y en ese sentido, Hegel, ¿cómo salva la moral? La moral es tan relativa a los momentos históricos como cualquier otra cosa. O sea, es una cuestión de Ahora utilidad. le ubico a la moral. Para ¿Recuerdan no el impreso, sistema, digamos. el conjunto del sistema de Hegel o lo repasamos un poquitito? No A ver, estaría mal, porque Sí. es un El absoluto es Mm. en sí todo y Nada. nada, ¿no? Ahora, en realidad, diríamos que es en cuanto en sí, voy a explicar acá categorías como para que se entienda un poco, pero que no son hegelianas. En acto sería nada, pero en potencia sería todo. ¿Se ve? Sí. Porque ¿qué es en sí el absoluto? ¿Es espíritu o es materia? No, ni espíritu ni materia, dice Hegel, si no, no sería absoluto. ¿Sujeto o objeto? Ninguna de las dos cosas, porque si no, no sería absoluto. Entonces, ¿qué es? Es indeterminación pura. Entonces yo pregunto, ¿es espíritu o es materia? Claro, ninguna de las dos. No. Es en potencia Si todo. escúcheme, si es indeterminación pura, ¿qué es? Una ¿Espíritu o materia prima. De ahí que Marx
siendo materialista, es el que interpreta más fielmente a Hegel. ¿Por qué? Porque el absoluto de Hegel es un absoluto pensado como material, quiéralo él o no. No me refiero a su intención, me refiero a lo que dice. Claro. ¿Está claro? Porque si es pura indeterminación, está pensando en un absoluto material. Le parezca o no le parezca. Es así. ¿Se entiende o no? Si el absoluto hegeliano es un absoluto materialista, por más que la intención de Hegel sea espiritualista. Claro. Pero es un absurdo, ¿por qué? Porque ese tiene el poder de llegar a ser todo. ¿Cómo la materia se hace todo? En sí es todo y es nada. Cuando usted dice... Pero ¿cómo llega a ser todo? Autodesplegándose. Mm. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Ponerse fuera de sí. Ahí Es viene... como pensarse. Claro, sí. Para cómo se piensa la materia. Claro. Esto no es materia, es todo. Es todo. Claro. Pero lo indeterminado, cómo se pone fuera de sí. Por supuesto. O sea, Sí. todo es una cosa que no tiene... Mire, si usted busca en Hegel una argumentación sólida de algo, no la va a encontrar nunca. Hegel hace genealogías gnósticas. Es un narrador. Es un narrador imaginario. ¿Dónde está la filosofía ahí? ¿Dónde hay un silogismo bien trabado en Hegel? Nunca, jamás. Se le pone a leer eso y es el reino de la ficción. Esta distinción que hace... ¿Se entiende lo que digo? Aunque tenga aspecto de pensador, es un pensador ficcional, porque nunca fundamenta nada con solidez. Jamás. Primero tiene que ponerse fuera de sí. Esto ya viene de Fichte, ¿no? El yo y el no yo. ¿Qué es el mundo? Es el yo que se pone como no yo. Se opone a sí mismo. Pero no se da cuenta que el no yo es el mismo puesto fuera. Hasta que cobra conciencia de eso. ¿No? Entonces se hace el yo idealista. El yo ideal. ¿No? Y ese ponerse fuera de sí es a través de los individuos históricos y de... Primero que nada, el fuera de sí del absoluto se llama en Hegel naturaleza. Toda la naturaleza, ¿qué es? El fuera de sí del absoluto. El absoluto material, que obviamente no es la categoría que utiliza Hegel. Sí. Referido a la distinción que hace Aristóteles sobre materia, ¿qué sería? ¿Materia prima? Claro, sería como la materia, No materia prima. Tiene la indeterminación pura de la materia prima. No, claro, no. Materia prima. Porque es pura indeterminación. Okay. ¿Se ve? Es pura indeterminación, no es una materia segunda, sino ya sería una cosa determinada. Sí, una cosa determinada. Claro. Sería esta naturaleza y no puede ser ninguna otra. Claro. Y ser para sí. Fíjese que ese mismo esquema mental excluye la noción de Dios. Claro. Porque Dios es omnipotente respecto de las demás cosas, pero en sí mismo es pura determinación. ¿Está claro? En cambio, pretender algo que porque es indeterminado se hace todo, sí, es suprimir la posibilidad de... eso parte de la abolición de la noción de la divinidad. Claro. ¿No? Sí. Ese es su punto de partida. Hay un ateísmo, así como hay un materialismo, hay un ateísmo implícito en Hegel. Ese absoluto se pone fuera de sí como naturaleza. Pero el ponerse fuera de sí es un medio para qué en el fondo. Para llegar a ser para sí. Claro, para llegar a ser para sí. El para sí es el momento de la conciencia. ¿Sí? ¿Está claro? Se pone fuera de sí. Al ponerse fuera de sí se objetiva. ¿Sí? Se puede conocer, cosa que no podía siendo puramente en sí. ¿No? Pero se conoce como otro. Entonces, por eso está fuera de sí. Fíjense que fuera de sí es lo mismo que, ¿cómo se dice en latín? Claro, alienado. ¿No? Está alienado, esa categoría que hizo Feuerbach, Marx, ¿sí? Está puesto como otro cuando es el mismo. ¿Se advierte? ¿Cuándo se supera esa alienación?
cuando cobra conciencia de que eso que está afuera es el mismo. Entonces llega a ser para sí. Es el tercer momento dialéctico, ¿no? El en sí, que es la tesis, el fuera de sí, que es la antítesis, y el para sí, que es la síntesis, ¿no? Entendí más en 10 minutos de Hegel que para sí, ¿se ve? Ese para sí, ¿cuándo llega en la realidad, en el autodespliegue del absoluto? Cuando aparece el hombre. ¿Dónde cobra conciencia el absoluto? En el hombre. ¿Qué será con conciencia? El hombre, ¿no? Fíjense ahora cómo el hombre es la conciencia de la divinidad, ¿no? ¡Jo! Imagínese usted. Pero no en cualquier hombre, sino el hombre consciente de que El es hombre, libre. el principio del hombre, espere, el principio del hombre, pero el hombre tiene, ahí aparece quién, entonces, el espíritu, hombre es sinónimo de espíritu, por ejemplo. Geist designa siempre el espíritu humano, ¿eh? Porque el absoluto se hace espíritu ¿en quién? En el hombre. Sí, que el año pasado lo entendí perfectamente a Hegel porque no entendí nada. Muy bien, correcto. Tengo Si un 10. usted lee a Hegel y dice no entendí nada, hay que ponerle un 10. Bien. Si usted dice que lo entendió, Bueno. hay que ponerle un 1. Claro. Es ininteligible porque es el reino del absurdo, como le digo. Claro. Por mucho. Es decir, uno lo puede inteligir desde fuera, Claro. y describir lo que él dice, ¿no? Para analizarlo. Pero si usted quiere entenderlo como diciendo, asumiendo lo que él dice, porque ya no solo se sacó la inteligencia, como dice Balbi, que hay que hacer para ser llamado filósofo por los iluministas, sino que ya se alienó por completo. Ahí sí que... Me hace acordar a alguno de Parménides, o sea, cada vez que me No, imagino no el tiene- absoluto, no, Claro, pero no. cuando me lo Pero imagino, escúcheme, sí, hay una diferencia radicalísima, porque el es uno compacto, es determinado. sí, pero el uno de Parménides, ahí hay un problema de interpretación, ¿no? Pero el uno de Parménides, en mi opinión, es trascendente, no es las cosas. Si uno lee el proemio con atención, es claro que es trascendente, porque para llegar a la contemplación del uno, ni siquiera alcanza la razón humana, según Parménides en el proemio. Tiene que ser conducido hasta una puerta custodiada por la divinidad, y la divinidad le tiene que dar acceso. ¿Cómo va usted a decir que eso es no importa? Pero yo no comparto las interpretaciones monistas de Parménides en absoluto. Yo creo que no es así para nada de nada. No. Parménides no es monista, para nada, no, en absoluto. El mundo del ser y el mundo del devenir son dos realidades distintas en Parménides, ¿eh? Como en Platón. No se pueden identificar nunca. Para usted, ¿quién acertó más, Parménides o Heráclito? Pero es que Heráclito en general también está distorsionado por completo, porque Heráclito, mire, y eso, ya que estamos hablando, esa dialéctica de oposición, así, este dijo esto, este dijo exactamente lo opuesto, y uno dice, pero pudieron ser tan tarados estos dos tipos. Eso viene de Hegel, esa es la exposición de la historia de la filosofía en Hegel. Este dice A, este dice no A. Entonces Parménides, hay que forzarlo a que encaje ahí al tipo. Parménides es el monismo estático y Heráclito es el monismo movilista. Entonces este dijo nada cambia, este dijo todo cambia. ¿Dijeron eso? Ninguno de los dos dijo eso. Absolutamente no. Y si usted pone así a Parménides y Heráclito, es un discípulo de Hegel. Es un discípulo de Hegel. ¿Sí? ¿Así? ¿Qué quiere que le diga? Lo que pasa es que esos esquemas de Hegel pasan a la historia de la filosofía a través... ¿Quiénes escribieron grandes tratados de historia de la filosofía en el siglo XIX? Los alemanes que venían... El más importante de todos es Friedrich Überbeck, pero después están o el neocantiano Windelband, etc. Todos esos hacen historia de filosofía a la hegeliana. Eso influye en todos los manuales de historia de filosofía de Europa, y nosotros venimos a echar en la cola del tren, ¿no? Bueno, en la antigua nosotros y repetimos lo que dicen estos Hanson, ¿sí? ¿Se da cuenta? En lugar de leer a los autores, porque usted va a leer a Heráclito, ¿cómo que Heráclito dice que todo cambia? No, claro.
está el logos que no. El logos es un principio inmutable de los cambios, y el logos es lo más real de todo. Entonces, ¿cómo va a decir que Heráclito dice que todo cambia? Si lo más real, el principio de todo es inmutable. ¿Cómo va a decir que todo cambia? Pero aún en las cosas que cambian, ¿todo cambia? No, porque según Heráclito lo que cambia es cierto aspecto de la cosa, porque su logos inmanente tampoco cambia. Porque todo cambio tiene una ley intrínseca, que es lo que llaman otros autores, o Aristóteles, la física de la cosa. Si la cosa tiene una naturaleza, ¿cambia de cualquier manera? No, cambia siempre igual. Y es lo que dice Heráclito. Las cosas cambian, pero cambian siempre de la misma manera, porque hay un logos del cambio. Pero además de un logos en cada cosa, que sería su naturaleza intrínseca, el logos intrínseco es la naturaleza. Lo que pasa es que el logos en Heráclito tiene distintas acepciones. Claro. Por lo menos tiene 3 referencias distintas. Es el logos como esencia de cada cosa. Es el logos como capacidad de conocimiento en el hombre, que es su naturaleza también, ¿no? ¿Está claro? Y es el logos universal, que es el principio de todo. El principio divino, evidentemente, ¿no? A lo que se están aproximando los dos es al monoteísmo, no al monismo. Sí. Porque tanto el ser de Parménides como el logos de Heráclito son realidades que si uno las piensa profundamente apuntan al Dios verdadero, ¿no? Una última pregunta para cerrar esto, sí. De Antigua. Sí, porque sí, esto es importante, voy a hacer la historia de la filosofía, fíjate. Y además el influjo de Hegel en materia histórico-filosófica es enorme. Enorme. Este esquema dialéctico no lo aplica solamente a la filosofía, lo aplica a todo. También lo que se llama la filosofía moderna surge por una especie de dialéctica, ¿no? Ese esquema que los racionalistas, los empiristas y después Kant como síntesis de los dos, eso es la exposición que hace Hegel. Y se repite hasta la saciedad también. ¿Está claro? Usted tiene primero los racionalistas, después opuestos a la antítesis, ¿quiénes son? Los empiristas. Pero estos vienen de acá porque son la antítesis. Son la antítesis, claro, están contenidos en la tesis como su antítesis. Es una explicación absurda de la historia de la filosofía, ¿se da cuenta? Y después Kant hace la síntesis. Inaugura ya en su síntesis el idealismo. Pero después vienen las instancias dialécticas del idealismo, ¿no? Como les digo, el idealismo subjetivo, el idealismo objetivo, el idealismo absoluto. Sí. Y con ese culmina la historia del pensamiento, ya no hay más que es Hegel, ¿no? Bueno, sigamos con esto, porque si no, no terminan con las corrientes. Pero lo que pasa es que esto quería tener un poco aplicable, porque si no... Entonces Hegel, fíjense, llegamos a la tercera instancia, que es el para sí del absoluto, que es el espíritu. Que aparece con quién? Y con el otro. Fíjense que esto, el inmanentismo hegeliano es un inmanentismo antropológico. Claro, radicalmente, ¿sí? El inmanentismo en que el hombre aparece como la cima de todo el proceso de autodespliegue del absoluto, ¿no? Ahora, el espíritu también tiene su dialéctica, porque empieza siendo en sí del espíritu, eso se llama espíritu subjetivo. Después se pone fuera de sí, y eso es el espíritu objetivo, para llegar a ser finalmente para sí, y ese es el espíritu absoluto. ¿Estamos o no? Cuando hablamos de la subjetividad de la conciencia, ¿en qué esfera estamos? Del espíritu subjetivo. Del espíritu subjetivo. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos de lo moral, de lo ético y de lo jurídico, estamos en el espíritu objetivo. Ahí está la moral, ¿ven? Es espíritu objetivado. Y yo me acordaba ya que había preguntado eso. Fíjese que, ya que por eso me dio la idea de hacer repasar un poquito el esquema, porque eso es importantísimo advertirlo, ¿no? Acá está latente Kant.
porque en el fondo Ujú. la moral, Es algo formal. el derecho, Mm. sí, en Hegel ya no, meramente formal, pero sí algo que brota de la subjetividad del hombre, ¿o no? Porque es el fuera de sí del espíritu, Claro. ¿o no? ¿Se entiende? Sí. Ese espíritu humano está divinizado de alguna manera en Hegel, ¿no? Porque está absolutizado. Sí. Con lo cual, cada instancia histórica es igualmente válida, como digo, en su momento. Y pasa a ser inválida cuando Cuando pretende se tener dogmatiza. vigencia, cuando pretende tener vigencia más allá de su momento histórico. Ah. Porque ya ha sido superada, ¿no? Ujú. ¿Cómo se llama cuando pasa el momento? La superación, ¿no? Ujú. Aufhebung. Queda superado, quiere decir, queda recogido en lo que tenía de auténtico en la síntesis, pero al mismo tiempo trascendido, porque la síntesis deja fuera de lugar la tesis y la antítesis. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí la cosa que fue en cierta época ya pasó, ya está superada, ¿no? Ujú. Ese esquema de superación de lo pasado viene de Hegel. Es él el que lo sistematiza. Ujú. Qué problema con Cristo, ¿no? Claro, y con el cristianismo. Qué Claro. problema. ¿Qué pasa con el catolicismo, por ejemplo, en Hegel? Y es una forma de cristianismo que tuvo vigencia histórica en su momento, diría Burkhardt también, ¿no? Mm. Pero ya está superado. Mm. ¿Está claro? Claro. El luteranismo es la superación. El protestantismo es la superación del catolicismo. Claro. Y el, Cristo tendría que y el ayornar. racionalismo, o el protestantismo racionalista, es la superación del luteranismo, que todavía tenía creencia en lo sobrenatural, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Por ejemplo, en estos, Comte es claramente hegeliano en esto, ¿no? La Sí. mentalidad mágico-teológica ha sido superada por la metafísica, ha sido la metafísica por la positiva, ¿no? Y si usted conserva esa mentalidad anterior en una época positiva, está fuera de la historia, ¿o no? ¿Sí? Todos los marxistas piensan así, ¿o no? Sí. Evidente, ¿no? Creo que en una clase pasada hicimos el comentario acerca de Habermas, Sí. ¿no? Cuando él habla del cristianismo como algo que cumple un papel importante en la sociedad, y bueno, siempre y cuando no pretenda ser dogmático y metafísico, lo cual ya está históricamente superado, ¿no? ¿Entiende? Sí, Marx cuando habla de la burguesía también, que la alaba, pero para decir tiene que ser superada por el proletariado. Exacto, muy bien. Está llamada a ser superada por una instancia superior, ¿no? Del proceso dialéctico. ¿Está claro esto? Una cosita sobre eso, Sí. rápido. ¿El hombre sería entonces una subjetividad consciente en este esquema del absoluto? El hombre es la realización del espíritu, o mejor dicho, la realización del absoluto como espíritu. ¿Está claro? Porque el hombre es tanto la instancia subjetiva como la objetiva como la absoluta del espíritu. No salimos del hombre, ¿eh? Pero el absoluto es como que sin el hombre no puede completarse, digamos. No, claro, en el hombre es que el absoluto se piensa a sí mismo. O sea, es espíritu. Claro. ¿Cuánto verso? Tenía menos verso el Martín Fierro. Entonces, fíjense, se piensa a sí mismo, es decir, el absoluto llega a ser espíritu, pero primero como espíritu subjetivo, primera instancia. Entonces estas instancias se dan simultáneamente, ojo, ¿eh? Y cada una tiene su despliegue dialéctico. ¿Está claro lo que digo? Cada espíritu, el espíritu objetivo, el subjetivo, el Todos absoluto, se van cada uno desplegando tiene su históricamente despliegue. a la vez. Claro.
Yo ya estoy... Ya está claro, sí. Sí. Porque a cada forma del espíritu subjetivo le corresponde una forma del espíritu objetivo y una forma del espíritu absoluto. Y ahí está la historia. Después lo repaso con la mente un poco más. Fíjese que el espíritu objetivo implica la instancia de la moral, de la ética y del... Claro, es verdad. Que disocia moral y ética, ya está en Kant esa disociación, ¿eh? Ojo, de lo moral y de lo ético. Usan las dos palabras, la latina y la griega, para decir... En realidad no usan la latina y la griega, perdón. Usan una palabra germánica que es sittlich y una palabra de origen griego, clásico, que es el ético, ¿no? Pero y después lo jurídico, que sería la síntesis de moralidad y eticidad, ¿no? Porque una cosa es el en sí, otra cosa es el fuera de sí y otra cosa es el para sí. El para sí del espíritu objetivo es el derecho, ¿no? Claro, y el derecho de cada época marca la forma del derecho cambia, sí, obviamente. Los diferentes todo es un mutante, como le dije, eso que dije, dije, todo es un mutante histórico. Pero el derecho viene a marcar muy bien, digamos. El derecho sí, porque es el para sí del espíritu objetivo. Cada ciclo, digamos. Sí, sí, sin duda. Se funda derecho, se termina, se culmina un ciclo. Exacto. Y ya ese hay que tirarlo. Así es. Correcto. Pero el espíritu subjetivo y el objetivo se superan en el espíritu absoluto, que es la síntesis de ambos. ¿Y qué es el espíritu absoluto? Ahora tenemos de nuevo la dialéctica. El en sí del espíritu absoluto es el arte. Ahí tiene, ¿cómo se define arte en Hegel? Tiene la definición de arte en Hegel. ¿Qué es el arte? El arte es el en sí del espíritu absoluto. Mire me gustaba más la definición de Charlie García. No sé. Y morirse de frío. El arte es morirse de frío. ¿Qué va a ser? El arte es el en sí del espíritu absoluto. El espíritu absoluto fuera de sí es... ¿El hombre? No, el hombre ya. No, el hombre, sí, todo esto es el hombre. ¿Cómo? ¿El espíritu fuera de sí? El espíritu absoluto fuera de sí. Ah, el espíritu absoluto fuera de sí, el objeto. No. Ya me mareó. Sí, claro, no. ¿La filosofía? No, la religión. La religión es el espíritu absoluto fuera de sí. Mire, aquí tiene usted decía Hegel es piadoso, religioso. No, está alienado claro. En la religión. A ver, aquí usted tiene toda la caracterización de la religión en Hegel. Primero que nada, ¿la religión es algo puramente humano o no? Sí, porque no es nada más que una instancia del espíritu absoluto, y el espíritu absoluto es el para sí del espíritu, ¿no? Es decir, es cuando el absoluto se hace ¿qué? Realmente absoluto, se hace, como él dice, idea. Llega a ser para sí lo que era en sí. Pero, atención, el espíritu absoluto implica tres instancias. El en sí, o sea, la forma bruta, diríamos, del espíritu absoluto es el arte. El fuera de sí es la religión. Pero ¿cómo la religión es el fuera de sí del espíritu absoluto? ¿Por qué? Y porque en las representaciones religiosas, el espíritu, mejor dicho, el absoluto, está puesto como ¿qué? Como algo distinto del mundo y de la historia, ¿o no? Claro. Entonces está fuera está de sí. objetivado. Está fuera de sí. ¿Se ve que es un panteísta o no? Sí. Claro, hay que lavarse a sí mismo. La religión es el fuera de sí del espíritu absoluto. Donde ya está la definición de Feuerbach y Marx de la religión como alienación, ¿o no? Claro, ya está ahí. El espíritu fuera de sí es el espíritu alienado, ¿o no? Claro. Puesto como otro.
Claro, pero la religión está en la esfera del espíritu absoluto, está muy elevada. Sí, no cabe duda de eso. En eso Hegel es romántico, ¿no? La religión es una cosa importantísima para Hegel, ¿no? Está en la esfera del espíritu absoluto, la más alta de todas. Sí, señor, eso cabe duda. ¿Sí? Pero, primero, inmanentizada, ¿o no? Claro. Reducida a lo humano. Y segundo, concebida como alienación. Es decir, como fuera de sí. ¿Y la síntesis dónde se da? ¿Cuál es el para sí del espíritu absoluto? Ahora sí, la filosofía o la ciencia, que son lo mismo en Hegel, de nuevo. En eso Hegel retoma la identidad clásica de ciencia y filosofía, ¿no? Pero, ¿con qué transformación? De realidad no queda ninguna de las dos, ni la ciencia, ni ciencia, ni filosofía, ni nada, porque ahora ciencia y filosofía han sido sustituidas por una pura gnosis, que es autoconocimiento que el absoluto tiene de sí mismo. Fíjate, entender el historicismo de Hegel no es solamente entender a Hegel, es entender una mentalidad que está ampliamente extendida hasta el día de hoy. Por eso yo me detuve también a hablar en el caso particular de la historia de la filosofía. Cómo una mentalidad hegeliana la ha invadido ampliamente, y hasta autores que de hegeliano no tienen nada, cuando pasan a la historia de la filosofía, aplican esquemas de Hegel. ¿Está claro lo que digo? O sea, el influjo del historicismo de Hegel es enorme. Enorme. Al decir que la filosofía o la ciencia es la síntesis del espíritu absoluto, Hegel está diciendo que lo que el arte y la religión expresan de modo parcial e imperfecto, haya su consumación y superación perfectas en la filosofía. Racionalismo puro es esto, ¿o no? Gnosticismo racionalista, ¿o no? Porque lo que las religiones positivas enseñan, ¿quién lo enseña de manera perfecta? La filosofía y la filosofía, que es la ciencia universal. ¿Está claro? ¿O no? Basílides y Valentín aplauden. ¿Se acuerdan? Son los gnósticos del siglo II, ¿no? Basílides, Valentín. Es decir, la fe es cosa para gente inferior. El gnóstico tiene el conocimiento que supera la fe, pero no necesita de la fe, sino que tiene la gnosis, ¿no? Como Hegel. Y la fe es para el que se mueve en la alienación religiosa, pero el que conoce no necesita de eso, porque conoce, ¿no? Está por encima de esto. Necesita históricamente de la fe, ¿está claro? Pero en el conocimiento la fe queda superada, porque es gnosis pura, es el absoluto pensándose a sí mismo. Imagínese que... Sí, una utilidad, digamos. Que tiene utilidad, claro, utilidad dialéctica, histórica. El absoluto acá sí se hace idea, porque llega a pensarse perfectamente a sí mismo, a hacer para sí lo que era en sí, era cuando era. Esas temporalidades de Hegel son espeluznantes. Claro, ese absoluto es temporal y psicológico. Si es la historia, pero claro. ¿Qué es el antes, qué es el después? ¿Cuándo era en sí? ¿Era en sí? Bueno. El absoluto. Pero el absoluto llega a realizarse perfectamente a sí mismo en la filosofía. En la filosofía de cualquier época, no, porque la filosofía sigue tu despliegue dialéctico, ¿o no? O sea que se piensa plenamente a sí mismo cuando llegas ¿a qué? A la conciencia de sí perfecta en el idealismo absoluto. O sea, en Jorge Guillermo Federico Hegel. ¿Se da cuenta? Y ahora en este proceso... Esto puede tener, no sé, sí. Como mezcladas las ideas de las procesiones de la Santísima Trinidad, porque dice que el absoluto tiene conciencia de sí mismo y es la idea, es la concepción del verbo, ¿o no? No. O sea, obviamente ideologizado. Hubo intentos de aplicar la dialéctica hegeliana al misterio trinitario.
Pero no Al estaba revés. pensando en eso. Yo no creo que esté pensando en eso porque ahora que el esquema triádico le venga sugerido por eso, quién sabe, yo no le diría absolutamente que no, pero podría buscarse otras fuentes, pero que quizá también es eso, no sé, eso hay que ver. Porque eso lo criticará Marx. La dialéctica hegeliana es triádica porque es idealista, dice Marx. La auténtica dialéctica es diádica, no triádica. Hay solamente tesis y antítesis, nunca síntesis. No existe la síntesis. Bien. ¿Y por qué? Porque lo que hay es o realidad unificada o realidad alienada. En la realidad alienada hay oposición, solamente hay clase opresora y clase oprimida. Para Marx. Poseedores de los medios de producción y explotados. ¿Sí? Esa antítesis a la hora de la historia que se va desarrollando y se va ampliando, se va haciendo cada vez más radical. Y no admite una síntesis superadora, eso es puro idealismo. Lo único que admite es estallido, es decir, que la antítesis llega a reventar. Y entonces se produce la revolución transformadora, ¿no? No hay más antítesis y hay de nuevo unidad. Pero no. En realidad la está pensando a esa revolución como una superación, ¿no? Porque en realidad viene el fin de todo el proceso de la antítesis recogiendo todos sus resultados. Así que es una Aufhebung en el sentido de Hegel. Pero es la única instancia en que da. Pero la antítesis ahí queda abolida, no queda recogida como en Hegel, queda suprimida. ¿Se entiende? Bueno, pues eso ya es Marx. En Hegel, entonces, lo que quería señalar, esa visión historicista de Hegel se desarrolla a lo largo del siglo XIX y XX en todas las formas de idealismo histórico, pero al mismo tiempo en todas las formas de historicismo, que eso es mucho más influyente. Influye en el historicismo de los empiristas, como en Comte, que es un que cuanto historicista depende de Hegel. ¿Está claro? Su ley de los tres estadios de la evolución del pensamiento humano, del conocimiento humano, eso es un rasgo hegeliano. ¿Y para Hegel hay un fin de la historia? Para los neokantianos, ya ese tema del fin de la historia es importante, y él lo plantea así, pero ¿cómo resuelve eso? Bien. ¿Y después de la historia qué? Porque si el absoluto llega a su plena realización, ¿después qué pasa? ¿Y para él vuelve a empezarse? No, hay un fin. la historia llega a su fin, ha llegado al fin, está en el fin. No es una visión cíclica la de No, Hegel. no es. No, porque ahí tiene porque es una secularización del pensamiento teológico cristiano, por eso no es cíclica. ¿Está claro? Y tanto en Hegel como en Marx hay un fin de la historia. Sí, en Marx es más claro. Sí. Que en Hegel sería ya digamos así, la última instancia de autodespliegue del absoluto, ¿no? Cuando llega ya a su culminación, digamos, su despliegue, ¿no? Se supone como una edad destinada a durar por siempre, la edad definitiva. Como es en Marx, la sociedad naturalizada, que es la naturaleza socializada, que es la sociedad humanizada, o la humanidad socializada. Bien. La humanidad animalizada. Sí, que en el fondo es eso, sí, en el fondo es totalmente animalizada. ¿Sabes? Él le diría que no, porque el hombre alcanza su plenitud de desarrollo, como dicen todos los ideólogos marxistas. Pero es verdaderamente animalizada en cuanto que es una humanidad totalmente inmanentizada, o sea, en la que no puede ni surgir siquiera el pensamiento de lo trascendente, ¿no? Entonces es radicalmente animalizada. ¿Sí? En el fondo satanizada, porque es un espíritu que se satisface con él mismo. ¿Se entiende? Sí. Un espíritu finito satisfecho consigo mismo.
y que se absolutiza a sí mismo. Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, cuando yo señalo los satánicos que tienen estos autores, para que se te advierta que en el fondo no se los puede explicar filosóficamente. Claro. Que su manera de pensar obedece a una actitud religiosa, mejor dicho, anticristiana, ¿no? Y por eso aparece ahí la figura del anticristo claramente, ¿no? Una manera de pensar opuesta a la verdad de la fe cristiana. Bueno, y la cuarta vertiente, ¿cuál es? Esta la nombro nomás y la clase próxima lo tenemos un poco en ella porque tiene mucho influjo, ¿no? La cuarta vertiente es el historicismo, pero materialista ahora, ¿no? Que como ya dije, está imbricado en el anterior, está arraigado. Las cuatro, esto sí lo voy a explicar, esto lo anuncio para explicarlo en la próxima clase. Las cuatro líneas están profundamente vinculadas entre sí, de manera que una viene de la otra, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que se ve sí es un proceso de radicalización del inmanentismo, al pasar de una a la otra. ¿Se entiende? El inmanentismo se va haciendo cada vez más explícito, más completo. Y una transformación constante del concepto de conocimiento. Que en Hume todavía se conserva hasta cierta medida en el sentido clásico, conocimiento es captación de un dato, pero reducido a lo sensorial. El único conocimiento es el conocimiento sensible, ¿no? ¿Está claro? En Kant el giro se da ¿por qué? Porque conocer en realidad antes de captar es constituir el objeto. ¿Está claro o no? Pero la constitución de objetos supone una materia bruta de la sensación, ¿no? Que es algo dado, hasta cierto punto. En el idealismo de Hegel, conocer ¿qué es? Es autoconocimiento, que ya estaba implícito en la pseudo-metafísica de la subjetividad kantiana, pero que en Hegel queda absolutizado. ¿Está claro lo que digo? Y ese autoconocimiento es el autoconocimiento que tiene el absoluto de sí, ¿no? Y en Marx, conocimiento ahora pasa a ser ¿qué? Sigue siendo autoconocimiento. ¿Pero qué quiere decir autoconocimiento? No existe espíritu, la realidad es toda materia. Entonces, ¿conocer qué es? Es un proceso de transformación práctica de la realidad. Por lo tanto, conocimiento es autoconocimiento, pero autoconocimiento quiere decir autorrealización crítico-práctica de la realidad económica, que es la estructura de la sociedad, o sea, del hombre. ¿Se ve? Ahí hay una transformación que va siguiendo una misma línea, pero esta la retomamos en la clase próxima, porque esto hay que profundizarlo un poquitito. Cómo la noción de conocimiento se va corrompiendo en estos autores, ¿no? Y se corrompe porque ya en el comienzo que tenemos la negación del conocimiento por excelencia, que es el conocimiento intelectual. ¿Está claro? Ese reaparece como autoconocimiento, como autoconciencia, ¿no? Pero esa autoconciencia a su vez se va degradando y corrompiendo cada vez más, ¿no? Hasta llegar a ser autoconciencia materialista. ¿Cómo puede ser la materia autoconsciente? Es un absurdo absoluto, ¿no? Es ahí a donde va a parar todo esto. Dígame. Estas son las cuatro vertientes, digamos, fundamentales del inmanentismo, del pensamiento inmanentista, que en mi opinión no hay que llamar filosofía, ni filosofía contemporánea, ni filosofía de nada. Claro. No es filosofía, es pensamiento inmanentista. ¿Está claro? Le llaman filósofo contemporáneo. Sí, usted llámenle como quiera. Sí, llama. Hay quien le llama filósofos contemporáneos a todos estos que para mí no son filósofos. Sí. Yo no los llamo filósofos porque no creo que lo sean. Me parece que no lo son, al contrario, son algo opuesto a la filosofía y que de la ciencia filosófica no tienen nada. Claro.
empiezan por la negación radical de la ciencia por excelencia, que es la ciencia metafísica. Y si usted niega la ciencia de los primeros principios y causas, que son primeros implícitos, toda otra ciencia queda por lo menos desvirtuada o lisa y llanamente anulada como ciencia. ¿Se entiende? Porque desaparecen los principios. Estos se los puede llamar, que son contemporáneos, entre comillas, son contemporáneos de sus contemporáneos, le diría yo. ¿Qué quiere decir que son contemporáneos? Sí. Que tienen influjo en la actualidad. Entonces cualquier autor puede llamarse contemporáneo, ¿o no? Claro. Porque si Platón tiene influjo en usted, también es contemporáneo. Claro. Si quiere decir que tienen amplio influjo en la realidad actual, y bueno, sí, en ese sentido son contemporáneos, son ideólogos contemporáneos, pero habría que armar un curso, filósofos nunca. Claudio. ¿Sí? Son ideólogos de influjo actual, sí, un curso de filosofía contemporánea y ver todos los antiguos. Claro, exacto, muy bien, estaría lindo eso. Estaría bueno, ¿no? Sí, y de claro. paso explica todo esto. Por supuesto, porque eso son, decir, eso yo lo dije una vez en una conferencia, es decir, uno puede ser más contemporáneo de un autor que vivió en el siglo IV a.C. que de alguien que vive hoy día, porque tiene mayor sintonía en su espíritu, en su mente, con ese que con este otro. Por lo menos llamaría la atención el afiche, ¿no? Sí. Filósofo contemporáneo, Platón, Aristóteles.